Buen día a todos. Me presento. Mi nombre es Paulette Sandoval Chávez. Soy pasante de la licenciatura en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ante todo, quiero agradecer a los organizadores del Coloquio Internacional de Hermetismo y Cosmovisiones en Hispanoamérica por haberme dado la oportunidad de presentar el tema siguiente, que he titulado Del Tonalpoque a la transición del hechicero adivino, un arquetipo de la praxis adivinatoria. Los temas que se abordarán es quiénes son los adivinos, de manera general, el arquetipo del adivino, la praxis del adivino en la vida cotidiana y el tonalpoque entre los antiguos nahuas. Quiero hacer la aclaración de que el tonalpoque es una categoría dada desde el náhuatl para poder referirnos al adivino. Pero bueno, comenzaremos con ¿cómo se define un adivino? Bueno, pues este adivino es un especialista capaz de mediar el mundo divino y celestial, que logra mantener contacto con las deidades, conocer el destino de la persona, entre otras habilidades que podremos considerar como mágicas. Es decir, el adivino tiene las peculiaridades de predecir, de augurar, de conocer el destino de la persona a través del uso de fuerzas sobrenaturales y estas técnicas mágicas que se han mencionado. La praxis del adivino en cada una de las culturas ha existido. Desde la cultura egipcia, desde los romanos, desde los griegos, siempre ha existido esta figura. Y bueno, como lo menciono, la praxis del adivino en cada una de las culturas es un arquetipo muy importante. Recordemos lo propuesto por Carl Jung, que son representaciones simbólicas que constituyen el inconsciente colectivo para lograr comprender aquello que es ajeno y misterioso para el ser humano. Es decir, incluso Carl Jung llega a mencionar que tenemos el arquetipo del mago, el arquetipo del sabio, en donde quizá podremos englobar también el arquetipo del adivino, porque como lo vuelvo a repetir, en cada una de las culturas tenemos a este especialista que logra mediar de entre lo celestial y lo terrenal, que logra predecir, augurar y conocer el destino de las personas. Pero bueno, en este caso nos vamos a enfocar al tonalpoque, que es el adivino dentro de la cosmovisión nahua, dentro de estas sociedades. Como sabemos, la cosmovisión es un sistema de creencias que tenemos en cada cultura y sociedad. Es decir, la cosmovisión es un modelo de vida colectivo que entra dentro de una construcción mental que tiene relación con la comunidad y con el mundo natural y sobrenatural y una percepción y estructuras del cosmos. Pero, ¿quién era el tonalpoque? Bueno, en la sociedad nahua antigua se le ha denominado como tonalpoque, retomando a Fray Alonso de Molina con su vocabulario en lengua mexicana castellana como adivino o curandero. Su función era ayudar a los afectados por algún mal propiciado por algún augurio o alguna entidad humana, es decir, los famosos Tetzahuitl. Era aquel especialista que tenía el manejo de las artes mágicas, adivinatorias y astrológicas, aunque hay que tener cuidado con el término astrológico que pues bueno, ya tiene una connotación más occidental, pero para poderlo explicar de manera general, esa es la función que tenía el tonalpoque. Además de la lectura de los códices, que en este caso pues son los tonalpohualli, el cual entran en esta categoría de los códices de los tonalamat, era el contador de los días o los destinos, en el cual podía explicar los ciertos caracteres de cada individuo, como sus vicios, sus virtudes, profesiones e incluso del tipo de muerte que ellos podían tener, eran asignados de acuerdo al signo en el que ellos habían nacido, es decir, a los que tenían un tonali específico. Recordemos que el tonali es una de las entidades anímicas más importantes que tiene el ser humano de acuerdo a la cosmovisión nahua. Tenemos tres, como es el ijillot, que lo podemos encontrar en la parte del hígado, el teyolia, que se encuentra en el corazón, y el tonali, que está en la cabeza, y es el que siempre a lo largo de la vida va a acompañar y que se llega a tener esa creencia, incluso hoy en día en las comunidades indígenas, de que el tonali llega a abandonar el cuerpo al momento de la muerte, pero no nada más en la muerte, incluso hasta en el sueño, en cualquier actividad que tenga que ver con algo que va más allá de lo humano, pues llega a suceder el abandono de este. El tonalpoque, al tener este conocimiento, enunciaba el destino de cada persona al nacer a través del tonalpohualli, que se conforma de la siguiente manera, abro cita. Estaba formado por 20 trecenas que dan un total de 260 días, es decir, el calendario ritual. Cada día de este ciclo tenía un nombre propio que constaba de 2 elementos combinables, un número de la serie del 1 al 13 y un signo de la serie vigesimal de Zipactli Xochitl, entre los nahuas.
Las dos series se sucedían cíclicamente y los 260 días del ciclo completo era multiplicado a 13 por 20 y correspondían en cierto modo a nuestra semana, pues de hecho había 260 nombres de días diferentes. Cada uno de ellos comenzaba con un día nombrado por el número 1 y por uno de los 20 signos. Cada trecena era regido por un dios patrono y las características atribuidas al día en que empezaba determinaban las de todo el periodo. Este ciclo, cuyo origen preciso se desconoce, aunque es probable que estuviera relacionado con los ciclos conjuntos del Sol, la Luna y el planeta Venus, era utilizado primordialmente con propósitos religiosos y adivinatorios. Por eso es importante mencionar la característica que tenían estos calendarios rituales. Cuando ocurría que el signo que se esperaba para la criatura en función en que su fecha ocurría en el nacimiento o que no era muy bueno o era de plano nefasto, el Tonalpouki buscaba una solución, que consistía en fijar el día del bautizo en una fecha con una combinación que le fuese favorable. Al parecer, esto podía hacerse solo escogiendo un día en la misma trecena que correspondía a la combinación original. Por sus servicios, se invitaba a comer al lector de los destinos y que además recibía mantas, gallinas y otros alimentos. Cierro cita. Esto lo podemos encontrar en la Revista de Arqueología Mexicana en el artículo del Tonalpohualli, escrito por Enrique Vela, por si alguien tiene el interés. Pero bueno, el Tonalpouque tenía estas facultades, como lo menciono, de tener un contacto directo con lo oculto y lo que está fuera del alcance de la percepción humana, utilizando un lenguaje oculto, que así se le denomina el llamado Nahualatoli. Es decir, es una manera de lenguaje que tenía para poder mantener una comunicación con los seres sobrenaturales o con los espíritus y las propias deidades. Proporcionaba indicaciones al individuo que había presenciado el hecho favorable o desfavorable marcado en su destino. Por ello, el contacto con la deidad, la penitencia y el ofrecimiento que son fundamentales. Y es algo que vamos a ir tratando de desarrollar, ¿no? El hecho de que el Tonalpouki o el adivino, pues entraba en este sentido cosmogónico que se tiene en cuanto a la reciprocidad. Rescatando lo que Eva Lara Alberola cita en su libro de Hechiceras y Brujas en la literatura española, sobre lo que Julio Caro Baroja analiza en el estudio mágico de las antiguas poblaciones europeas, expone dos elementos importantes que tiene el mago. Y retomo esta parte a pesar de que se está haciendo como un análisis a lo mejor desde la perspectiva occidental, pero que también entra dentro de las características que tiene el Tonalpouki. Es decir, el Tonalpouki o el mago, el adivino, tiene la característica de tener simpatía y afinidad, lo que quiere decir que el individuo podía conseguir resultados de las deidades que actuaban movidos por deseos. Por eso es importante el carisma que van a tener estos individuos dentro de la vida cotidiana y de la sociedad náhuatl. La figura del adivino siempre ha buscado dar una respuesta a lo misterioso y que parece extraordinario. Creaba vínculos y sistemas de intercambio que alternaba la reciprocidad, la negociación e incluso amenazas con las propias deidades. Pero para ello debemos considerar que el Tonalpouki tenía elementos simbólicos para realizar estas predicciones. Es decir, el Tonalpouki tenía la habilidad de leer a través del maíz. Se menciona en algunas fuentes que era a partir de 13 maíces con el que se predecía el destino. Tenemos también el Tonalpohualli o el libro sagrado, como lo menciono, que son de estos códices del Tonalámatl. La importancia de la palabra, que eso también hay que considerarlo. La palabra siempre va a ser importante. Siempre va a ser el hecho de que se mantenga esta relación y contacto con aquello que es lo no humano, que lo no humano recordemos que lo podemos encasillar en que pueden ser animales, espíritus, difuntos, para mantener este contacto, aquello que está más alejado de lo que no podemos ver como seres humanos. Las ofrendas y por último el espejo. El espejo va a ser un elemento y un instrumento muy interesante y que va a jugar dentro de los elementos simbólicos que va a tener el Tonalpouque, porque a través del espejo es que podía observar aquello que era misterioso. Incluso hoy en día nosotros podemos tener el conocimiento del espejo, ¿no? Tenemos como estas supersticiones de que si tenemos un espejo frente a nuestra cama, pues se va a robar el alma o podemos ver más allá. El espejo es un elemento simbólico muy interesante en cada cultura, pero en este caso el Tonalpouque se encuentra muy relacionado también con el espejo, pero recordemos que el espejo también tiene relación con una deidad muy importante que va a ser Tezcatlipoca, o como lo conocemos, el señor del espejo humeante. Considerando que esta deidad representa
el destino, la noche, que por supuesto la noche también va a ser un elemento muy importante en cuanto a tiempo-contexto, porque el tonalpoque en la noche es cuando él va a poder realizar ciertas actividades, como desde el hecho de augurar, en la noche es donde él va a poder realizar ofrendas. Tal es el caso que tenemos en el libro 5 del Códice Florentino. Si nosotros nos queremos acercar a esa fuente, encontramos el relato de la bestia o fiera, por ejemplo, que es uno de los primeros relatos de los primeros Tetzahuitl, en el que se menciona que si llegaran a escuchar alguna bestia o fiera que en el lugar del monte lo llegaran a escuchar, pues significaba que algo malo venía a suceder, ya sea que iba a caer en desgracia, que iba a quedar como cautivo, que iba a morir o que iba a enfermar. Algo malo le tenía que suceder y por lo tanto, para poder mantener su estabilidad, acudían con el tonalpoque, que es el que a lo mejor les iba a decir que ya estaba destinado por el tonal y en el que ellos habían nacido, ¿no? El hecho de que a lo mejor tenían que realizar ciertas ofrendas. Y bueno, los augurios también pertenecen y representan a esta deidad que es Tezcatlipoca, la suerte, la oscuridad, lo mágico, lo sobrenatural y lo no humano. Se dice que todos estos elementos de Tezcatlipoca eran atribuidos a su propio nahual. Por eso el tonalpoque pues está considerado también que está muy vinculado a esta deidad. El arquetipo de esta figura que maneja el arte místico se ha mantenido a lo largo del tiempo a pesar de las transformaciones que se han tenido desde la labor evangelizadora por parte de los frailes. La importancia que tenía el tener conocimiento acerca del destino era primordial en la sociedad náhuatl. Esta se encontraba vinculada precisamente, como lo menciono, con el tonal de cada persona, por lo que el tonalpoque tenía la facultad de realizar lectura de este medio por medio de los libros calendáricos. Y como lo explica Miguel Pastrana, abro cita, al igual que todo sacerdote, el tonalpoque sigue un modelo ritual establecido por los seres sobrehumanos. Este modelo abarca la concerniente en 3 puntos: el origen de su conocimiento, sus instrumentos de trabajo y las técnicas para su actividad. Cierro cita. Por lo tanto, el tonalpoque mantiene una relación directa con lo divino. Tiene una función muy relevante en la vida cotidiana. Es de aquí que este tema me parece fascinante, porque precisamente ya después en el periodo novohispano y virreinal, pues se va a perder en cierta manera, a pesar de que la clandestinidad ellos seguían fungiendo, en la sociedad náhuatl se seguía manteniendo este rol muy importante en la vida social, ¿no? No eran mal vistos. Es decir, intervenían en cuestionamientos, proporcionaban respuestas acerca de lo que sucedería en determinados casos, como qué momento era benéfico para las cosechas, aspectos medicinales y enfermedades, es decir, ellos tenían este conocimiento, pronosticaban y daban explicación a ciertos fenómenos naturales, como por ejemplo si iba a haber alguna sequía, alguna inundación y eventos sobrenaturales. Por lo tanto, ellos ayudaban a quienes eran atacados por un mal agüero o Tetzahuitl. Se consultaba el tonalpoque al momento del nacimiento de cada persona para así lograr determinar el destino y desarrollo que éste tendría durante el trayecto de su vida, siempre por delante llevando una ofrenda de comida o bebida. El acto de la adivinación incurría en instrumentos elementales, los 13 maíces que eran lanzados para con ellos obtener la habilidad otorgada por las deidades de ver el futuro. De hecho, nos podemos acercar, por ejemplo, a la fuente del Tratado de Supersticiones de Hernando Ruiz de Alarcón, en el que él precisamente en el Tratado Quinto y Sexto, en el capítulo del Tratado Quinto, en específico del capítulo 8, en el que él hace esta mención del maíz, ¿no? Él dice que eran de 19 a 25, todavía está como en análisis esta situación, pero bueno. A través de ello se podía mirar lo invisible, aquello que a simple vista era misterioso. El propio destino, y como lo vuelvo a mencionar, pues estaba vinculado a la deidad Tezcatlipoca. Entendamos que estas sociedades antiguas buscaban crear relaciones de reciprocidad. Tenemos al tonalpoque como el representante, como un intermediario, que a través de la ayuda al afectado por la entidad busca ser recompensado por ese don a partir del intercambio de dar-recibir. Es aquí en donde entramos en una parte de análisis con lo que menciona Marcel Mauss, ¿no? Del don, el dar-recibir. Es aquello que va a dar unión con la deidad y a ofrendar. Por otro lado, mediante su carisma como persona, como anteriormente lo mencionamos, porque no cualquiera podía ser un tonalpoque, tanto a lo mejor era que había nacido en un signo que era benéfico y pues ni modo, tenía que estar otorgado por este don, pues también tenía que tener el carisma. Que bueno, eso también lo podemos ver estudiado con este Mercier Lade, ¿no? Con la parte del carisma. Y como persona que maneja las artes adivinatorias, mágicas y que tiene contacto con los espíritus y las deidades.
Es decir, abro cita con lo que menciona Marcel Mauss: el dar es signo de superioridad, de ser más, de estar más alto, aceptar sin devolver o sin devolver más. Es subordinarse, transformarse en cliente y servidor, hacerse pequeño y elegir lo más abajo. Cierro cita. Es decir, la obligación de dar y recibir y la obligación de recibir tiene como objetivo una alianza espiritual y de intercambio recíproco dentro de estas cosmovisiones de tradición mesoamericana, específicamente en la que estamos desarrollando, que son las sociedades nahuas, en el que las deidades y espíritus son dueños verdaderos, propietarios de todo lo que lo rodea, por lo que es necesario crear ese vínculo como una manera segura de petición. A pesar de tener destinos dictados por su signo calendárico, los Tonalpauqui tenían la facultad de mantener una relación directa con lo divino. Consideremos que fungía como un intermediario capaz de mantener contacto con otras dimensiones que traspasaban el mundo terrenal, ya que éste poseía cierto rango de dignidad sacerdotal. O sea, veamos la importancia que tenía en la vida cotidiana. Pero bueno, bajo la condición de que después llegan los frailes, pues ya como les vuelvo a mencionar, ya se encontraban dentro de la clandestinidad y ahora serían denominados como magos y hechiceros dentro del pensamiento cristiano, como también lo podemos incluso analizar en los archivos inquisitoriales, ¿no? Oculto ante las instituciones religiosas, pero persistiendo en la sociedad a pesar de no estar directamente. Hoy en día incluso hay veces que tratamos de buscar ciertas explicaciones y seguimos acudiendo a estos personajes, ¿no? Y hasta la fecha seguimos viendo que son mal vistos, pero sin embargo son muy importantes dentro de la sociedad. Y estamos hablando de la sociedad contemporánea. Ahora imaginemos en la vida cotidiana el papel fundamental que tenían. Pero bueno, ya con la llegada de la labor evangelizadora, pues nos encontramos en que ya van a ser satanizados y van a ser denominados como ministros del demonio, como lo llega a mencionar Fray Andrés de Olmos con su tratado de hechicerías y sortilegios. Y bueno, como les vuelvo a mencionar, las fuentes que plasmaron la importancia del oficio del Tonalpauque, pues va a ser, les vuelvo a mencionar con Fray Andrés de Olmos en su tratado de hechicerías y sortilegios, Fray Bernardino de Sahagún en el libro 4 del Códice Florentino, él dedicó una variedad de escritos en el que hace cierta importancia que tenía dentro de la vida cotidiana, ¿no? Con estas narraciones de sus informantes. Y bueno, posteriormente tendremos otro registro realizado en las primeras décadas del siglo XVII con el famoso Tratado de las Supersticiones Gentílicas de Hernando Ruiz de Alarcón e incluso también con Juan de la Serna. Pero bueno, o sea, estamos hablando de que todavía estaban estos cuestionamientos de qué importancia tenían estos especialistas, estas figuras. Y entonces aquí es donde yo quiero cerrar principalmente de que por eso se dice que es un arquetipo, ¿no? De que en cada sociedad y en cada cultura tenemos a este personaje capaz de poder entrar entre el mundo espiritual y mediar y poder mantener este contacto directo con ellos. Y bueno, aquí les quiero dejar mi bibliografía que yo he recopilado para poder dar explicación a este tema. Espero que haya sido de su agrado y de su interés. Alguna duda que lleguen a tener, pueden contactarme a través del correo electrónico o también aquí está mi Facebook. Y bueno, pues muchas gracias y espero tengan un excelente día.